Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esto que es Economía de Bolsillo. Estamos en la pantalla de Canal 10, por supuesto, como todos los sábados, ya hace 7 años, programa 325. Hola Mario, buenas noches. Hola Cato, muy buenas noches. ¿Qué número? ¿Qué número 325? Ya son 325 veces que nos Que los sentamos acá para hablar y de esto que es tan compartimos complicado. con ustedes cada sábado. Bueno, la verdad que contentos por un lado, pero por otro lado, para ser absolutamente honesto, más allá de que lo soy, pero han sucedido cosas en estos días que duelen. Falleció el Papa y hace pocas horas, pocos días, fallece un hombre entrañable, un hombre querido, un hombre que fue querido hasta por sus propios adversarios. Sí, totalmente. Falleció Claro. el Pepe Mujica, José Mujica, líder, uno de los líderes del Frente Amplio del Uruguay, actualmente ejerciendo la presidencia una vez más en la República Hermana del Uruguay. Y seguramente haremos un homenaje por la cantidad de cosas que hizo, que pensó, que aportó, que colaboró para todos, para los jóvenes, para los no tan jóvenes, para ser ejemplo, en definitiva, de cómo pensamos, cómo nos ideamos la idea de un presidente, de un dirigente político tan respetado, tan querido y ejemplar por su humildad, franqueza y al mismo tiempo toda la firmeza del mundo. Totalmente. Vos decías lo del Papa. El Papa era muy amigo, Francisco era muy amigo de Mujica, Sí, se llevaban muy bien. Y hasta en algunas entrevistas que le hicieron a Francisco, él decía una gran persona. Y él decía, Lucía, por la mujer del Pepe Mujica, decía, Lucía era más, si se quiere, terrenal, más ideóloga. Y el Pepe era más de ir al frente, de ir al choque. Y en estas horas, en estos días que han pasado desde el martes que se supo la noticia del fallecimiento de Mujica, el paisito, como él le decía a Uruguay, mi paisito, seguramente estará sumido en una profunda tristeza, más allá de algunas afirmaciones aberrantes de algunos adversarios, como decía, sobre todo de este lado, ¿no? Sobre todo acá en nuestro país, pero del otro lado del río, del del otro otro lado del costado. río. Y lo recordamos nosotros al Pepe Mujica porque fue muy utilizado por la política en la Argentina. Por mucha gente para decir, miren lo que es un presidente honesto, miren lo que es un presidente humilde. Y no fue culpa de él, él mismo decía, no es culpa mía ser lo que soy, yo soy lo que soy, el problema lo tienen los otros. Yo hace 40 años que vivo igual, Es decía él. así, y él supo decir, lo importante en la vida de uno es vivir y ser lo que uno piensa, siente y desea ser como persona. No hubo ese doble No, no, juego la doble vara, de la la doble doble moral. vara. El problema, lo mencionaba él muchas veces, es que a los presidentes por ahí se los rodea, se los hace una suerte de anillo protector, le arman una situación, una condición de vida que muchas veces lo aleja de la sociedad, lo aleja de lo cotidiano, lo aleja de lo que la gente, la sociedad cree, opina, siente, se enoja, festeja. Y en eso Pepe fue consecuente desde que empezó. Empezó siendo miembro del Partido Nacional. Tupamaro después contra la dictadura de Uruguay con el famoso gobierno del Partido Colorado y luego transformó todo eso de 14 años de prisión en ser uno de los líderes que hizo posible lo que deberíamos en Argentina aprender a construir en la diversidad como es el ejemplo del Frente Amplio. Totalmente. Y para cerrar esta primera parte, porque al final del programa vamos a mostrar un poco más del Pepe Mujica, pero lo que yo quiero destacar es lo que siempre hablamos con Mario acá.
basta ya de hablar, y lo hemos dicho mil veces, de la pobreza y no actuar en consecuencia con el tema de la pobreza. No basta ya de hablar de la humildad, del ahorro y no actuar en consecuencia con lo que estamos... Digo, y esto es un mensaje para todos los políticos, no para, miren los de este partido, los de aquel, no, para todos los que se dedican a la política. Actúen en consecuencia de lo que dicen, de lo que piensan y de lo que quieren hacer y de lo que prometen. Si no, vamos a seguir igual. Vamos a seguir sumidos en lo que estamos. Como lo que estamos ahora, y nos metemos en el primer tema, que tiene que ver con esta bola de dólares salidos del cepo y ahora tenemos dólares, no tenemos dólares. ¿Cómo viene la mano con todo esto? Para no irnos tan lejos y no reconstruir la historia, Argentina tiene un gran problema, es la falta de dólares. Porque no tenemos dólares, porque no los hacemos primero. No tenemos, claro, porque no generamos, y cuando lo generamos estamos en medio de una situación de endeudamiento que nos lleva todos los años el esfuerzo de los argentinos. Pero quiero detenerme en lo que el gobierno intenta hacer en estos días. Va a haber una suerte de nuevo super blanqueo. Esta idea de que va a haber blanqueo todo el año. Es como que de acá hasta fines del 25, los que quieran sacar del colchón los canutos, ponerlo en el sistema financiero, comprar bienes o pagar deudas, lo van a poder hacer con dólares que los argentinos tenemos como forma de garantizar de alguna manera el ahorro, 100, 1000, 2000 o más, mucho más. Va a poder sacarlo y nadie le va a preguntar el origen de esos dólares. Usted me dirá, bueno, pero está bien eso. Y yo le diría que está muy mal. Claro. Está pésimo. Porque todos trabajamos, todos aportamos, todos contribuimos con el trabajo a la riqueza del país, pagamos los impuestos y es responsabilidad del gobierno generar las condiciones para que Argentina tenga los dólares. No lo quiso este gobierno, que tuvo un blanqueo extraordinario de 23.000 millones de dólares, que tuvo un superávit energético de 5.000 millones de dólares producto del esfuerzo del gobierno anterior para que Vaca Muerta pueda autoabastecernos, que tuvo ahora el préstamo del Fondo Monetario, 20.000 millones de dólares, y sin embargo en los primeros días de lo que va del mes de mayo ya se fueron 1.000 millones de dólares. Una locura. ¿A dónde fueron? ¿Qué están haciendo? Bueno, y acá los detenemos. Están desesperados por los dólares y quieren que los argentinos, con nuestros ahorros, salgamos a bancar lo que acá siempre repetimos, la bicicleta financiera. ¿Por qué digo la bicicleta financiera? Porque los dólares que estamos perdiendo es porque el gobierno emite bonos que se compran en pesos y que se devuelven en dólares. Ese seguimiento hace que permanentemente grandes consorcios, fideicomisos, emprendedores de la vida financiera de nuestro país estén sacando cotidianamente cientos y miles de millones de nuestro país y quieren que esa timba financiera la terminemos pagando los argentinos, porque además de esto, pretende que entren dólares que no se sabe el origen. Entonces puede venir dólares por la venta de armamento, por el tráfico de personas, pueden venir dólares de acciones de corrupción, pueden venir dólares de orígenes increíblemente de un mundo oscuro, desconocido para muchos de nosotros, pero por último lo que estamos haciendo es violando el acuerdo con todas las naciones que acordamos que exista transparencia en el origen de los fondos. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en claro es que cuando dijimos nosotros que nos fuimos al fondo, es porque había fracasado el plan económico de Milei. Y ahora, encima que nos fuimos al fondo, nos estamos quedando sin dólares. Y encima que nos quedamos sin dólares, quiere que nosotros pongamos los dólares. Muchachos,
por este camino, aunque el gobierno haga lo imposible entre el ministro Caputo y el presidente Milei de contarnos la película de que todo está bien, adelantamos nuestra opinión, todo está mal. La pregunta que a mí me surge, yo te voy escuchando y voy pensando y voy tratando de armar en mi cabeza qué es lo que está pasando con el tema de los dólares, porque a veces está bien, uno generaliza, y está bien que generalice cuando hablamos de los argentinos. Ahora, ¿quiénes son los argentinos que tienen dólares abajo del colchón? No son todos, yo te puedo asegurar que todos no. ¿Son 200.000 millones de dólares como generalmente se dice cuando se cruzan datos, todo? La información que hay del INDEC Sí. es que habría relevado 275.000 millones de dólares billete. Billete, no, Billete. no en paraísos fiscales, no. En el colchón, en la Sí. caja de seguridad, Sí, sí, pero sí. además hay bienes fuera del país por una cifra idéntica no declarada. Es decir, estamos hablando prácticamente de un Producto Bruto Interno, 500.000 millones de dólares, entre dinero que está no blanqueado, que está guardado por los argentinos, y otra idéntica cifra en bienes adquiridos fuera del país. Bien. Paraguay, Estados Unidos, en Europa, en los paraísos fiscales. Uno de los ministros, creo que el de desregulación y el ministro de Economía, el 93%, según su declaración jurada ante el gobierno nacional, que es obligación de los funcionarios, tienen sus fondos en las islas y en los paraísos fiscales, sobre todo islas que pertenecen al Reino Unido. El gobierno frenó la moratoria jubilatoria. Frenó La frenó, moratoria. ¿cierto? Uno, ya sé, usted en su En casa el mes de marzo, Sí. y tanto de marzo. Claro, uno en su casa está diciendo, ¿de qué está hablando? Estamos hablando de los dólares, todo. La mayoría de esos jubilados que estaban en una moratoria no es que cobraban gratis la jubilación, no aportaron nunca, como gritan desde la extrema derecha de La Libertad Avanza. No, basta de la gente que no aportó. No aportaron por algo, no es porque no quisieron aportar, trabajaron, pero no tienen cómo demostrar eso aporte y entraron en una moratoria. Correcto. A eso se los ataca. Sí, claro. Ah, está bien. Son los culpables Claro, pero del si yo- déficit fiscal. Pero si yo vendo droga y me pagan en dólares, yo esos dólares los puedo meter al sistema. sin que nadie Bienvenidos me al pregunte. sistema. Está buenísimo. O sea, defiendo a los evasores. Este gobierno defiende... Para alguien en casa debe estar diciendo, Cato está hablando soncera, como de costumbre. Absolutamente. Lo dijo Es el la presidente. foto. Ah, Pero aparte bueno, lo dijo, mirá, bueno. tengo un video que te demuestra que el presidente defiende a los evasores. Nosotros hemos permitido, y está permitido hoy, que todos los individuos puedan hacer transacciones en la moneda que se les dé la gana. Es decir, la promesa de campaña la cumplí. Ustedes pueden hacer las transacciones en la moneda que quieran. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Bueno, porque en el fondo saben cuál es la realidad, tienen miedo de dejar los dedos marcados. Y que Arca los vaya a perseguir. Y por más que yo le jure que Arca los va a perseguir, no los va a perseguir, bueno, pero dicen, bueno, pero hay otros gobiernos que lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en conjunto Arca, con el Ministerio de Economía y con el Banco Central, para flexibilizar todas esas normas para que nadie los persiga por utilizar los dólares que ustedes tienen en el colchón. Es decir, una verdadera revolución monetaria de la libertad, porque nosotros consideramos que aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes que lograron escapar de los hijos de puta de los políticos que les querían romper el orto con el impuesto inflacionario. Bueno, El presidente de la Nación defendiendo a los para evasores. muestra sobra con un botón. No estamos inventando nosotros Es el algo. precio. Es el presidente el que está Claro. junto con su ministro de Economía. Ministro de Economía que usted lo conoce. Porque, Mario, yo quiero que la gente se quede grabado este concepto. Este es el presidente que hizo campaña, que usted eligió, porque muchos de los que están viendo son los que lo eligieron a este presidente, muchos, porque ganó muy bien la elección, hay Así que es. decirlo. Basó su campaña diciendo que iba a terminar con la casta política basta, y en el gobierno lo tiene a Caputo, a Sturzenegger, a Scioli, a Bullrich, a Francos. Y en Tucumán, hoy se publica el ex intendente de Bellavista, Salazar. El amigo Salazar,
radical de pura cepa, va a ser titular de la regional NOA del ANSES. Estos radicales con pelucas son un espanto. Se van son un espanto. cruzando, Pero era la casta, porque fue concejal, intendente, ahora está la mujer. Digo, cuando hablamos de personas de carne y hueso, hablo de alguien que está muy cerca de nosotros. Bueno, esa casta sigue de joda. Esto es joda. Y encima se premian a los evasores, a los timberos. ¿Dónde se va la plata? Se la lleva la timba. Todos jugamos y ellos ganan. Vamos a hacer gracias Mario, muchas gracias. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Economía de Bolsillo, pero antes déjame que te diga que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Además, Ormeco es la única empresa del NOA miembro de la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en las redes sociales para consultas y asesoramiento, teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. Seguimos en Economía de Bolsillo en este sábado por la noche y nos vamos a Buenos Aires con toda la felicidad de un jueves de gloria que vivió el amigo David Cufré y yo ni les cuento. Hola David, ¿cómo andas amigo? Bienvenido. Hola Carlos, bien, buenas noches, todo bien, contentos. Cayeron los goles como cayó la lluvia también en Buenos Aires, ¿eh? Sí, tremendo aguacero y tremenda goleada de River, la verdad. Pero impresionante. Bueno, poco provoquemos a los televidentes de otros equipos, ¿no? No, sabés que es hermoso esto. Bueno, escuchame una cosa, David. Vos acá podés hablar todo lo que quieras porque acá el programa sale acá, estamos a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, de la ciudad autónoma, porque mañana hay elecciones en Buenos Aires. Claro, sí, unas elecciones importantes, ¿no? Y vamos a ver eso después cómo repercute en el terreno económico, pero sí una elección importante en la ciudad de Buenos Aires, con un resultado, digamos, muy abierto, aparentemente, según lo que venían mostrando las encuestas. Igual ya estamos acá en Buenos Aires en un momento de veda, así que mucho no podemos avanzar, pero claramente se ve un escenario de 3/3 y bueno, si Santoro, si el peronismo lograr una victoria, sería, digamos, un impacto en el inicio más fuerte del año electoral. La semana pasada hubo elecciones en 4 provincias, al oficialismo le fue bien, dentro de todo, sin que, salvo el triunfo en Capital de la Libertad Avanza, la Capital de Salta, digo, de la Libertad Avanza, después en los otros distritos prácticamente no jugó con candidatos propios, pero ganaron sus aliados. Entonces, el gobierno salió, digamos, se puede decir, victorioso o salió cómodo. No, victorioso es mucho porque, digamos, lo que te digo, no claro, tiene fuerza propia en esa provincia, pero salió cómodo esos resultados y vamos a ver qué pasa en la ciudad de Buenos Aires, si sale también fortalecido el gobierno nacional o le empieza a generar un escenario donde la cosa se puede dar vuelta. Como pasa en Argentina habitualmente, vamos siempre por una cornisa, ¿no? Sí. Una cornisa que, digamos, en este momento el gobierno logró ensanchar desde lo económico, eso que era una cornisa finita, la hizo más ancha por la plata que le puso el Fondo Monetario, los 12.000 millones de dólares, más lo que va a venir, 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario, que le dio una autopista o una ruta más grande para transitar al gobierno de acá a octubre. Pero si en el medio empieza a tener derrotas electorales, todo el mundo sabe que entre eso y la costumbre habitual de los argentinos de cubrirse en dólares antes de una elección, va a hacer que aumente la demanda de dólares y va a hacer que aumente el precio del dólar, y ahí es donde la cosa se le pone más complicada al gobierno. Por eso digo, es una elección que tiene repercusión también en el escenario económico. Ahora, volviendo al tema de lo que vos decías de las elecciones que hubieron en estas 4 provincias, es verdad, en la única que se impuso, porque digo, empieza, viste, esto de las elecciones, todos ganan, ninguno pierde y ninguno asuma, che, no fue re mal. Bueno, al peronismo sí le fue mal. Pero digo, la Libertad Avanza no ganó, ganaron gobernadores que tienen cierta simpatía o que en su momento estuvieron aliados en alguna votación en el Congreso, cosas por el estilo. Pero digo, perder por un punto, supongamos que mañana Santoro pierda, que no gane la elección, que pierda por 1 o 2 puntos, no deje de ser una victoria para Santoro. Bueno, sí, porque es la construcción de un espacio en la ciudad de Buenos Aires del peronismo
que esta vez pinta más sólido y con mayor proyección que en otras oportunidades. Vos viste que el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires le cuesta mucho, la Ciudad de Buenos Aires vota esencialmente hace años, hace casi 2 décadas, a la derecha, entonces eso está muy consolidado. Santoro en esta oportunidad empieza a resquebrajar ese bloque que era tan fuerte de la derecha y generar una opción de gobernabilidad incluso en la Ciudad de Buenos Aires que sea más progresista, ¿no? Que sea un espacio peronista, con el progresismo, con sectores que en su momento conformaron una alianza que pudo ser gobierno con Aníbal Ibarra, y después ya desde que llegó Macri en su momento, después Larreta, ahora es Jorge Macri, que se consolidó mucho la derecha. Pero la derecha también tiene sus problemas, entre el PRO, la Libertad Avanza, y entonces, sobre todo, digo, volviendo al punto que vos planteabas, si pierde por 1 o 2 puntos, bueno, igualmente Santoro quedará fortalecido como una opción para construir más de cara a las elecciones dentro de 2 años para jefe de gobierno. Y después, pero por eso digo, desde el impacto más nacional y más económico, una derrota del gobierno, y si llegara a salir tercero ni te digo, le pueden generar alguna incertidumbre a un escenario que hoy el gobierno otra vez, después de haberla pasado bastante mal, pero después de que llegó la plata del Fondo Monetario, logró acomodar un poco la jugada el gobierno en su beneficio. Antes de eso venía trastabillando desde Libra y en adelante y todos los escándalos que hubo, pero bueno, ahora que más o menos se estabilizó el dólar, ya te digo, todo el mundo sabe que es de acá a octubre, pero el tema es si es de hasta octubre, que el gobierno lo mantiene estabilizado, o si en el medio, con derrotas electorales y con esto que te decía antes, que la gente se va cubriendo, comprando dólares y se retira de los pesos, y se da vuelta a la bicicleta financiera que se armó, bueno, ahí se le generaría otro escenario donde ya llegaría a octubre el gobierno más complicado. Por eso digo, lo que empiece a pasar a partir de mañana en la Ciudad de Buenos Aires va a ser importante por este camino. O sea, por un lado, si gana Adorni o si le va bien al gobierno, el gobierno se afianza en su carrera hacia octubre. Si pierde Adorni y se gana Santoro, y si Adorni llegara a salir tercero, peor, detrás de los Penatos, la candidata del PRO, ahí el gobierno puede empezar a trastabillar, puede empezar a subir el dólar y el oficialismo llegaría a octubre en un escenario más complicado, ¿no? Claro, totalmente. Vos recién decías el tema de los dólares. ¿Qué pasa con los dólares? Porque Mario en el primer bloque explicaba un poco el tema de los dólares, que parece que en este país a los gobiernos de derecha es al único que le prestan dólares y a los otros gobiernos se los cobran los dólares. Ahora, ¿qué pasa con los dólares que llegan? ¿Qué pasa con los dólares que llegan? Bueno, claro. se están dilapidando, en mi opinión, de una manera muy irresponsable, con viajes de exterior, con importaciones y bueno, el pago de deuda, que eso sí es algo que corresponde para no caer en default, obviamente. Pero los dólares que llegaron le permitieron al gobierno estabilizar el escenario cambiario, viste que el dólar venía subiendo, el blue antes de la unificación cambiaria había llegado casi a 1400 y venía en ascenso y se estaba poniendo muy tenso todo el escenario porque todo el mundo se daba cuenta que el gobierno no iba a llegar hasta las elecciones de octubre con el esquema anterior, con eso que hacía el crawling peg del 1%, esto que subía el dólar oficial 1%, eso voló por los aires, pero voló por los aires y como le pusieron una montaña de dólares para aplacar, para, digamos, anestesiar la crisis, bueno, ahora estamos con la anestesia de esos dólares, que se están dilapidando mes tras mes en argentinos que se van a comprar a Chile o a Brasil o a Miami y con importaciones que aumentan y aumentan. Entonces tenés un déficit de dólares de todos los meses de 1.500 a 2.000 millones por mes. Bueno, 10 meses, 6 meses, 8 meses se te acaban esos dólares y esa es la gran incógnita que el gobierno no responde. Y por eso todo el mundo dice, bueno, de acá a octubre, si más o menos por eso ganan las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, le va bien y más o menos le va yendo bien en las elecciones provinciales, puede el gobierno llegar fortalecido con el dólar calmo. Pero si le empiecen más elecciones provinciales, con la salida que está teniendo de dólares, bueno, esa anestesia hay que ver si no se le va antes. Igualmente, le salga mejor o peor de acá a octubre, el interrogante enorme es qué pasa después de octubre. Y la sensación es que después de octubre sí se viene otra vez una gran devaluación, que ahora no se produjo porque tiene los dólares del fondo, pero cuando haya que pagar la deuda
y los dólares se te van yendo por las importaciones y por el turismo, bueno, ahí la situación va a ser distinta. David, y la otra que tiene que ver también, iba a hacer un anuncio el gobierno y ya le echaron la culpa al kirchnerismo. Primero te dicen que no le importa la opinión del kirchnerismo, pero después dicen no queremos que el kirchnerismo opine. Entonces vos decís, ¿en qué quedamos? El anuncio era con el tema este blanqueo encubierto que quiere hacer el gobierno. Porque eso es lo que te muestra, por un lado, la necesidad acuciante que tiene el gobierno de conseguir dólares de donde sea. No le importa si son dólares de la corrupción, si son dólares del narcotráfico, de la trata de personas o de cualquier delito. Vos, si juntaste dólares y los tenés escondidos, ahora vení y usalos legalmente. Eso es lo que está diciendo el gobierno. Más señal de desesperación por los dólares que esa no hay, digamos, porque ya está barriendo con todos los límites de la legalidad con tal de conseguir los dólares. Eso es lo que te muestra el problema estructural que tiene la Argentina y que este gobierno tampoco puede resolver. Lo tapa con deuda o con el blanqueo anterior y ahora quiere un blanqueo nuevo. Bueno, simplemente hizo el anuncio electoral antes de los comicios de la Ciudad de Buenos Aires, pero no concretó la medida. Y no la concretó porque es muy polémica y tiene mucho que recorrer para que no se la volteen en tribunales, porque cualquier amparo se lo va a frenar. Entonces, el gobierno hizo una serie de anuncios que en la práctica no concretó, que los postergó para después de las elecciones, tratando de mejorar la impronta para Adorni ahora este domingo. Totalmente. Pero bueno, eso, respecto de la medida en sí misma, implica eso, una señal del gobierno de que los dólares que tiene, incluso los que le dio el fondo, no le van a alcanzar y que tiene que generar alguna corriente, un flujo permanente de ingreso de dólares por algún otro mecanismo. Y aparentemente va a intentar esto de un blanqueo permanente, que vamos a ver cuando se conozca la medida, los detalles, ¿no? Totalmente. David, la última tiene que ver con las medidas que sí concretó Milei, que tiene que ver con esta amenaza a periodistas, denuncias a periodistas. Es, por un lado, tapo todo lo que estoy haciendo mal y me la agarro con los periodistas, y por otro lado, sigue la línea de Milei de ser agresivo y violento permanentemente. Sí, es que sí, y es gravísimo, ¿no? Primero hay que decir eso, que es Claro. gravísimo, que es un retroceso para nosotros como sociedad, que es un retroceso en los valores democráticos. O sea, vos construís un país, como construís una familia o como construís en tu trabajo, ladrillo a ladrillo, vas poniendo ladrillos y vas avanzando y vas construyendo en un camino o en el otro. Acá Milei pone otro ladrillo en la pared del odio, del retroceso social, de que nos agarremos todas las piñas. O sea, no construye una sociedad que dé más ganas de vivir en esa sociedad. Construye una sociedad de, digamos, de valores, de rechazo, de odio, de pelea, que para mí no va. Eso por un lado, que es lo primero que hay que marcar. Pero lo segundo que hay que decir es que es parte de la estrategia política de los libertarios y de la extrema derecha a nivel internacional, que es este mecanismo de la provocación permanente, de generar ruido, peleas, discusiones que opacan otros debates que deberían ser los importantes, ¿no? Los debates sobre cómo se distribuye el ingreso, si el país se desarrolla, si trae todo importado. Bueno, en lugar de si está metido con el Fondo Monetario o hace una política autónoma, esos debates que son los que necesitamos para construir una sociedad más igualitaria y más justa, el gobierno los anula y los tapa con estos escándalos, porque su objetivo no es construir una sociedad más igualitaria y más justa, su objetivo es construir una sociedad más, digamos, con una concentración de la riqueza todavía mayor, que haya más ricos y poquitos, y el resto de la gente que se la banque ser pobre y calladito la boca. Eso es lo que quiere el gobierno. Entonces, ese es un poco el objetivo de las ultraderechas a nivel internacional, que consideran que el capitalismo y las sociedades deben funcionar a un estilo darwiniano del que se salve el que pueda y que gane el más fuerte, ¿no? Entonces, el que gane el más fuerte, bueno, entonces yo saco todas las regulaciones, corro al Estado y el más fuerte va a ganar. Y el problema es que las grandes mayorías no son los más fuertes, son los más débiles que pierden frente a esta política y esta situación. Totalmente. David, te mando un abrazo enorme y ya pronto nos estaremos comunicando. Gracias. Gracias, Cato. Saludos. Saludos.
Antes de la pausa les recuerdo a ustedes que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Además, Ormeco es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina de Hormigón. Para consultas, ahí en los teléfonos en pantalla, seguilos en redes sociales. Hacemos la pausa, ya seguimos. Seguimos en Economía de Bolsillo y nos vamos a meter ahora en lo que dejó el miércoles pasado, a la siesta, cuando el INDEC dio a conocer el índice de inflación. No solo dio a conocer el índice de inflación, sino que este índice de inflación, que perforó el 3% para abajo, obviamente, significó una catarata de insultos de parte del presidente Milei y todo su gabinete festejando el 2,8% de inflación del mes de abril. Recuerden que en mayo tenemos la inflación de abril, se hace todo el conteo. 2,8% fue lo que marcó la inflación y más de uno en su casa le debe pasar lo que nos pasa a nosotros acá con todo el equipo de Economía de Bolsillo. 2,8 decimos, ¿en serio? No es que nos pongamos tristes y que digamos, no, queremos 10% de inflación. No, para nada. Pero 2,8 y uno va a hacer las compras todos los días y ve que los alimentos aumentan, que las bebidas aumentan, aumentan la medicina prepaga, aumentan la luz, el gas, los colectivos, el teléfono, aumenta todo. Y vos decís 2,8, o somos muy malos para hacer las cuentas para la economía, o la están dibujando hermosamente. Bueno, de hecho la gente del INDEC dijo que iban, o que están trabajando, mejor dicho, en cambiar el sistema de medición. Algo que desde Economía de Bolsillo, con todo el equipo y con Mario Coltan, venimos diciendo no con este gobierno, ya desde el gobierno de Alberto Fernández, que venimos diciendo tienen que cambiar la metodología de medición porque las cosas cambiaron, porque el mundo cambia, el mundo está en constante evolución. Entonces no podés seguir midiendo como se medía hace 15 años, 20 años, 30 años atrás, porque el consumo cambió, la forma de consumir cambió. Entonces hay que cambiar la metodología, si no, a todos los gobiernos le va a dar para abajo la inflación. Siempre, salvo que tengas una hiper y no la puedas controlar. Bueno, esa hiper que soñaba Milei que nunca iba a llegar, 10.000%, ¿se acuerdan? En fin. Vamos a ver los números, Andrés querido, por favor, qué es lo que dejó la inflación. Ahí está, la inflación acumulada, lo que tiene que ver de mayo a abril entre el 2024 y el 2025. 4,2% fue la de mayo del año pasado, ¿se acuerdan? 2,8% la de abril de este año. Veníamos del 3,7% que habíamos tenido en marzo y pasamos al 2,8%. Sí, es un 0,9 porcentual el que baja, es un 0,9 porcentual el que baja y está bueno que baje. Pero 2,8, amigo, ¿en serio? Fíjense, ven Andrés conmigo y déjame esa pantalla así, porque queremos mostrar algo acá. Fíjense ese 4,6 que subía acá en junio, ¿sí? Que se iba al 4,6. Y fíjense cómo tiene las bajas más fuertes, que uno la esperaba. Este sí es un buen número para el gobierno, porque en enero se esperaba una mayor inflación, en enero de este año. Y un 2,2 le da un buen número. Ahora, ese 3,7 de marzo, que refleja una realidad, a este 2,8 de abril, a mí me parece que hay algo ahí que no se lo está haciendo del todo bien. Me parece que hay algo ahí que no se condice con la realidad, por decirlo de alguna manera. De hecho, yo le voy a pedir a Andrés, a nuestro director, ahora que me muestre el rubro por rubro, así lo estudiamos entre todos, y después quiero hacer una mención a lo que dice el gobierno. ¿Cuál es el rubro que más aumentó? Restaurantes, ¿sí? 4,1. Mozo, la cuenta, por favor. Y uno ve en la cuenta y dice, pero si yo el mes pasado vine a comer y estaba más barato y ahora está más caro. Bueno, 4,1, ahí está la explicación. El sector que más me llama la atención es el de recreación y cultura con el 4%, 4,0. ¿Saben cuál es el tema acá? Insumos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo que hace a la cultura, que aumentó y mucho. Ahora, nunca se ve reflejado en lo que ganan actores, escultores, escritores, en los que hacemos la cultura. Ahí no se ve reflejado. Prendas de vestir y calzado, 3,8%. Patricio, nuestro productor, me dice, sí, me fui a comprar unas Nike. El tema es que se compró unas Nike. Más truchas eran, claro, amigo, así no se puede. 2,9 alimentos, ¿sí? Que se mantiene ahí. Pero bueno, ahí está, 2,9 alimentos.
Y de verdad, uno se encuentra con amigos, con familiares, todo, y dice, no, fui al súper, el mes pasado compro siempre. Hay gente, a ver, la mayoría de la gente compra o cada 15 días o la compra mensual y es siempre más o menos lo mismo. No es que, viste, no, me reaumentó todo. ¿Qué compraste? 5 packs de cerveza. Bueno, amigo, viste, claro, loco. O sea, tratá de ver qué llevas. Pero posta que te aumenta de 120.000 a 130.000, 140.000 y te va aumentando. 2,8 hablando de tabaco y bebidas alcohólicas, 2,8 también lo que es comunicación, servicios 2,5, 2,5 salud, 2,5 salud, ¿en serio? 2,5 educación, bueno, ahí está un poco estacionalizada la educación porque en esta época no tenés mucho gasto porque no te aumentan las cuotas, nada, sobre todo los colegios privados. 1,9 vivienda, en estos dos que vienen yo me quiero detener, vení conmigo, diré, 1,9 vivienda, ¿sí? Y 1,7 transporte. ¿En serio? Esto es nacional, ¿no? Ojo, esto no es de la inflación de la provincia de Tucumán, únicamente, ni de la región del NOA, no. Esto es nacional. ¿En serio? ¿En serio? Esos números que estamos viendo acá, ¿de verdad? 1,9, 1,7. O sea, para el gobierno no aumentó la luz, no aumentó el gas, no aumentó el agua, no aumentó el transporte público. Posta, me dicen. De verdad yo no lo puedo creer. De verdad, a mí me cuesta creer esos números que tenemos en la otra pantalla. No, mostrame cómo estábamos recién, que estaba bueno. En la otra pantalla. Esos números que tenemos ahí, yo no los puedo creer. Sinceramente, perdónenme que les diga, pero bueno, si dicen que son así, está bien. No, tampoco me voy a poner a discutir con el INDEC, que tienen un número grosso de gente trabajando, y es gente muy creíble. Queremos insistir en este concepto. Usted que nos sigue todos los programas desde hace 7 años sabe que nunca hemos criticado a la gente que trabaja en el INDEC. Sí criticamos los métodos, ¿sí? Cómo se mide la inflación, que es otra cosa. Hablando de la inflación, les decía cuando empezábamos este bloque cómo el gobierno salió a festejar. 2,8 el porcentaje de inflación. Mostrame esa foto que te había pedido antes, por favor, que tenía la producción preparada. Mirá, déjala la foto ahí, mirá. ¡Epa! ¿Esa no es Patricia Bullrich? ¿Ese no es Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación? Febrero del 2015. Indignados porque la inflación estaba en 1,48%. Febrero del 2015. Indignados. Y eso era, miren lo que dice el cartelito de arriba, IPC, Índice de Precios al Consumidor, del Congreso. Era lo que medían ellos. No era del INDEC, a nosotros nos da 1,48, no, una indignación total. No le escuché a Patricia Bullrich quejarse ahora por el 2,8, ni por el 3,7, ni por el 4,6, ni por nada. No la escuché quejarse. Vamos a hacer, gracias Dire, vamos a hacer una pausa. Antes de la misma, déjame recordarte que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina de Hormigón. Para más asesoramiento y consulta, los teléfonos en pantalla, seguilos en redes sociales. Pausa y venimos. Último bloque de economía de bolsillo y vamos a tocar un tema que, por supuesto, en el transcurso de los próximos programas lo vamos a hablar un poco más en profundidad, pero queremos dar este primer informe porque se empiezan a conocer números, se empiezan a hablar de ciertos números, porque el gobierno dice, no, se recuperó esto, está recuperando la economía. El gobierno que insiste en hablar de la macroeconomía y no de la microeconomía, no... Es como que no se da la charla, que lo hemos dicho acá también, de la palabra, por ejemplo, producción. Nunca la hemos escuchado. Aparte, estamos hablando de un gobierno, recuerden, que durante toda su campaña y gran parte de la actual gestión dijo, nosotros no nos vamos a meter, el Estado no tiene que actuar, el Estado no sirve para nada. Palabras textuales de Javier Milei, no estamos inventando nada. Sin embargo, se da el hecho de una paritaria entre privados, estamos hablando de la paritaria del comercio, y el gobierno la frena y dice, no, eso no va. Entonces uno dice, perdón, ¿cómo pretende el gobierno que la gente viva, que la gente reactive? El que te reactiva la economía es la gente. La gente, cuando vos a la gente le das un salario que está por encima de la inflación y que le gana la inflación, la gente reactiva el mercado, porque la gente es la que va y hace compras, en cuotas, en efectivo, con tarjeta, con débito, pero es la gente la que reactiva el mercado. La gente...
el pueblo, hacé todas las transformaciones que quieras, hacé todos los cambios que quieran, está buenísimo, para eso ganaste las elecciones, pero con la gente adentro, siempre con la gente adentro, y sobre todo sin mentirle, y sobre todo sin estafar, como lo de Libra, porque el presidente y la hermana tienen que dar explicaciones a la justicia con el tema Libra, ¿sí? Porque los Novelli, empresarios, amigos de ellos, son los que fueron a vaciar las cajas de Fuerte hace un par de días. Y la jueza Servini fue la que lo frenó y dijo, momentito, me congelan todas esas cuentas y me abren el secreto bancario de Milei y de su hermana para ver cómo crecieron su patrimonio. Entonces, no la vengan a jugar de manos limpias, y olvidarse de la gente. Hasta ahora viajes a Estados Unidos, a Italia, a Francia, a cuanto lugar se les ocurra, nunca a la Argentina profunda, jamás a la Argentina profunda. Y mañana, que son las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las quieren transformar en formato nacional. No, al que vive en Chaco, al que vive en Santa Cruz, al que vive cerca de la cordillera en Mendoza, en Misiones, acá en Tucumán, no le interesa lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como a ustedes no les interesa lo que pasa en el resto del país. Entonces, si vamos a hablar de un país federal, tengamos un país federal en serio. Vean esta placa que va a poner ahora el director que hizo la producción y vamos a entender un poco qué pasa con el comercio, con la industria. Ahí, ¿arranca o no arranca? Las ventas minoristas interanuales pymes subieron 3,7%. Bueno, buenísimo, pero en la intermensual bajaron 1,8%. Entonces sigue estando muy atrás. El rubro más afectado fue bazar, decoración, textiles y muebles. ¿Sí? Es el más afectado de todos. Más del 54% de los empresarios creen que no es momento de invertir. Es una mala noticia. Si los que manejan las pymes dicen que no hay que invertir. Mientras el índice de producción industrial manufacturero bajó 4,5%. Bajó. Solo 6 de cada 10 fábricas están funcionando a pleno. Solo 6 de cada 10 fábricas. Uno dice, bueno, se recuperó un poco, sí, pero siguen muy lejos de ese casi 90%. Durante la actual gestión se perdieron muchísimos puestos de trabajo, hay una fuerte contracción, 2,5% real en el salario. Fuerte contracción del 2,5% real en el salario. Mucho. Ese parecía yo, ¿no? Con Milei los salarios llevan una caída del 6%. Mi billetera... Esa es mi billetera, te digo, el 2 de cada mes, ¿no? El sector público sufrió una caída del 15% en los salarios. Escuchen esos números. Los privados subieron apenas 0,9%. 0,9%. Hay aumentos de verdad, hay aumentos en los salarios que uno lee y dice, arreglaron las paritarias, 1%. Y uno empieza a mirar para todos lados y dice, ¿1%? ¿En serio? Pero si la inflación fue del 2,8%, ¿cómo 1%? Pero si el gobierno me dijo que los salarios le ganaron a la inflación y las jubilaciones con el bono congelado de 70.000 pesos y lo que se necesita para no ser pobre, son números fríos. Se necesitan muchas cosas para no ser pobre, porque no es únicamente un sueldo para no ser pobre. Para no ser pobre también se necesita no tener calles de tierra, tener los servicios básicos como agua potable, cloacas, son muchísimos, una casa digna, educación. No es solamente un número, no es solamente el signo pesos para no ser pobre. Y eso no solo para Milei, es para todos los políticos que, insisto, siguen hablando de la pobreza y siguen manejando la pobreza, gente que jamás en la vida va a saber lo que es ser pobre. Nunca lo van a saber. Y es muy feo, sinceramente. Cerramos el Economía de Bolsillo de hoy como lo empezamos. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes. Nos vamos a encontrar el sábado que viene a las 20:30 por la pantalla de Canal 10. Nos vamos con este homenaje al querido Pepe Mujica. Gracias. ¿Qué es lo que le llama la atención del mundo? Que vivo con poca cosa, una casa simple, ando con un autito bien. Esas son las novedades que tiene el mundo para ver. Pero este mundo está loco. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Mi definición de pobreza es la de Séneca. Pobre son aquellos que precisan mucho. Esos son pobres.
Los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda. Y esta debe, como tal, globalizada, propender a empeñarse en su desarrollo, en que puedan vivir con decencia por sí mismos. Los recursos necesarios existen, están en ese depredador despilfarro de nuestra civilización. Me comí una canuta de la gran flauta y tuve mucho tiempo para pensar, y la noche que me ponían un colchón para dormir estaba contento y aguanté. Y ahí me di cuenta que muchas pavadas que tenemos son pavadas. Si no hubiera tenido esa experiencia, capaz que tenía otra manera de pensar. No me dejaban leer. Entonces tuve que inventarme algunas disciplinas. Y el enemigo más grande lo tenía adentro. Y también adentro tenía el amigo más grande, las dos cosas. En los calabozos descubrí cosas como esta: las hormigas gritan. Y si no, agarrá una hormiga común y ponétela acá, y la vas a sentir chillar. De seguir como estamos, caminamos a un holocausto ecológico. Pero el problema ecológico tiene una base: el tipo de civilización depredadora que hemos desarrollado, donde los valores económicos están por encima de todo, de construir porquerías con obsolencia controlada para seguir teniendo que consumir y gastar y gastar y gastar. En la sociedad contemporánea, por la multiplicación de este hiperconsumo, estamos no atendiendo consumos prioritarios que son fundamentales y a su vez gastando un esfuerzo humano en un montón de pavadas que poco tienen que ver con la felicidad humana. El conócete a ti mismo es lo más difícil, y es cada vez más difícil, porque ahora estamos en la sociedad de la información, de afuera para adentro y no de adentro para afuera. No hablamos con el que llevamos adentro, hablamos con todo lo que recepcionamos de afuera. Y la vida es el único valor que no se puede comprar. Tú no puedes ir a un supermercado y decir, véndame 5 años más de vida. La vida es por venir y es hacia adelante. La naturaleza nos colocó los ojos hacia adelante. Hubiera sido útil que nos hubiera colocado un ojo en la espalda para cuidarnos, pero la vida es afirmación, es por venir. Que la vida es hermosa y es el único milagro. El milagro de estar vivo, que por algo tan cotidiano no le solemos dar la importancia que tiene. Cuando llegues esa vieja que nos lleva a todo, le quisiera decir, por favor, señora, sirva otra vuelta.